en esta hora darle sobre todo la más rica de las bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando a través de lo que es las redes sociales de Facebook. Estoy en esta tarde compartiendo, vamos a compartir un poquito de lo que es el tema, hablando de las pruebas. Sobre todo agradezco a Dios porque me siento privilegiado, porque estoy al lado de dos ministros, dos personas que tienen un fundamento bien abrazado a lo que son las costumbres cristianas. Quiero presentarle a Kelvin Ramírez, evangelista. Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga, su hermano evangelista Kelvin Ramírez, y me siento complacido en estar en este hermoso programa, debate profético. A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, sean todos muy bienvenidos a este programa. Y vamos a analizar así es, verdaderamente el proceso de tiempo que pasó el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, porque Dios tiene una enseñanza grande en por qué Dios permitió que el pueblo pasara lo que pasara, y si realmente el hombre tiene que reunir ciertas condiciones en términos de lo que es una preparación espiritual para poder entrar a la tierra prometida. Vamos a ver. Amén. Así es. Fue un propósito el cual Dios tuvo con Moisés, y creo y entiendo que detrás de un Moisés hay un Josué, el cual lo sustituyó para que entrara a la tierra prometida. Y creo que es un tema muy hermoso que vamos a compartir hoy en esta hermosa tarde. Yo sé que este tema será de mucha edificación. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque te voy a entregar una tierra al cual fluye leche y miel. Es decir, que detrás de un Moisés hay un Josué que pertenece a esta generación de jóvenes, el cual Dios ha levantado con una visión clara de lo que es el desierto. Después del desierto, entonces Dios te va a entregar la tierra que fluye leche y miel. Así es. Nosotros uno de los versículos bíblicos que, especialmente antes de comenzar a hablar de lo que fue el proceso del pueblo de Israel en su travesía por el desierto, quiero en primer lugar, varón, abrazar un versículo bíblico que me llamó bastante la atención, ya que nosotros estamos hablando en esta ronda aquí de lo que es la prueba, de lo que es el fuego de prueba. Queremos darte a entender en primer lugar qué simboliza la prueba, para qué sirve la prueba y qué produce la prueba en medio de un cristiano, y sobre todo, por qué Dios permitió que el pueblo de Israel, y sobre todo hoy como iglesia y como pueblo de Dios en una sociedad actualizada, nosotros estemos pasando por diversas situaciones. La Biblia dice que es necesario que con diversas pruebas y sobre todo con más situaciones que se presenten, entremos a lo que es el reino de Dios. Me llama la atención, hermano Alexander, hermano Kelvin Ramírez, hay un pasaje bíblico en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, donde el apóstol Pedro le dice a la iglesia que está pastoreando en Asia, le dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En primer lugar, en aquel momento donde el apóstol Pedro estaba establecido, donde él le hace llegar por medio de una carta escrita a esta iglesia que se había establecido en Asia, él le dice que no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Era típico en aquel tiempo y en aquel lugar que a los cristianos, a las personas que profesaban el nombre de Cristo, que estaban identificados con este tipo de identidad religiosa, que practicaban este tipo de fe cristiana, la gente siempre cuestionaba y siempre se levantaba murmurando, porque era costumbre de que en aquellos tiempos adoraran a lo que era la diosa Diana, adoraran lo que era el dios del sol, adoraban a otro tipo de dioses. Entonces, cuando se levantaba otro tipo, se levantaba una nación con una creencia politeísta, como era el pueblo de Israel, cuando se levantó en Asia esta creencia, entonces los cristianos comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser martirizados, comenzaron a ser oprimidos por esta situación. Entonces el apóstol Pedro le dice: miren, no se preocupen por eso, no se sientan que esa cosa es extraña, no se sorprendan por ese tipo de prueba que le ha sobrevenido, porque es necesario de que todo esto acontezca. Escúchame bien, cuando nosotros hablamos de prueba, hermano Alexander, Kelvin Ramírez, estamos hablando de un tipo de examen que Dios permite que nosotros estemos afrontando en medio de una circunstancia. Dios
Dios permite, Dios confronta la prueba y lo hace similar cuando una persona está cogiendo un examen, sea en un instituto, sea en una escuela, sea en una institución donde permiten que una persona pase por un momento de revisión. Dios confronta el examen y confronta la prueba como algo similar. Dios está diciendo, mira, como tú eres cristiano, como ya tú dijiste que aceptaste padecer a causa de mi nombre, entonces yo voy a probar a ver si es verdad que tú lo que dijiste por tu boca, tú entonces lo vas a cumplir. Sí, porque la Biblia dice que a quien Dios toma por hijo, lo castiga y lo condiciona. No es que Dios nos va a probar a nosotros, sino es que la circunstancia que nosotros afrontamos es la que Dios permite para Él formarnos. O sea que Dios, con un error tuyo y un error mío, entonces Dios permite que eso suceda. ¿Para qué? Para que nosotros seamos afrontados personalmente, porque es lo mismo que pasa con Sansón. Sansón, por su mala cabeza, por sus malas decisiones, se vio envuelto en una situación. Entonces Dios permitió que esa situación, Dios la agarró, ese error de Sansón, y Dios permite que Sansón vea su mano y vea su gloria por última vez cuando estaba por mano de sus enemigos. Amén. Y es como estamos hablando, el ministro Christopher y Alexander, hablando sobre las pruebas. Por eso el apóstol Pablo, me gusta específicamente en el libro de los Corintios, él dice que esta leve tribulación momentánea producen en mí un excelente y eterno peso de gloria. Leve, decir, oye, ¿por dónde empieza? Leve tribulación. Sí. O sea que para Dios la condición que estamos pasando no es porque nos la hemos ganado, sino porque Dios ha entendido que ese guerrero y esa guerrera está dentro de nosotros y amén, que tiene que salir. Pero es interesante uno ver las cosas del Señor, porque ¿quién es Cristo? Por ejemplo, cuando Cristo aparece por primera vez en la tierra, óyeme, así es, causó mucha muerte el nacimiento de Jesucristo, porque Herodes, al no poder tener a Cristo por mano de los magos, porque los magos fueron instruidos por los ángeles que se fueran por otro lugar, Herodes detrás de Cristo mató 2 millones de niños de 2 años para abajo. Sí. O sea, que inmediatamente uno acepta a Dios, uno tiende a morir espiritualmente. Y muchas cosas que a la carne le gusta y que a uno le gusta tienden a morir. Y es por eso que el mismo Jesús dice: todo el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Eso implica muchas cosas. Amén. Y dándole seguimiento a lo que estamos hablando sobre las pruebas, el oro, si tú te puedes dar cuenta, el oro para dar su brillo, para dar su esplendor, tiene que ser procesado por el fuego, por una prueba. Asimismo también el cristiano, para poder alcanzar niveles espirituales, sí, tiene que ser procesado. Sí. ¿Por qué? Porque la prueba, ¿qué produce? Produce paciencia, pero después de la paciencia viene un nivel mayor de gloria para ti. Hay momentos que el cristiano se pregunta y se interroga: Señor, pero ¿por qué estoy pasando este proceso? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? Nunca le digas a Dios el por qué, sino dile al Señor: yo sé que esta prueba que tú estás permitiendo en mi vida es para tú perfeccionarme y alcanzar otro nivel profético. Inclusive, ministro, mira que cuando nosotros pasamos por una situación, la Biblia dice que asimismo sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque se prueba con fuego, aunque perecedero el oro, dice la Biblia, se prueba con fuego. Pero ¿por qué Dios está permitiendo que nosotros pasemos por un proceso de prueba, por un fuego? ¿Por qué? Porque lo que Dios va a sacar de nosotros vale oro, ¿verdad? Mira, a mí, mira, uno se ríe, sí, pero a veces uno pasa por tribulaciones y pasa por momentos que son amargos como el ajeno. Óigame, así es difícil a veces uno encontrarse en situaciones que uno le dice a Dios: ven acá, pero ¿por qué estoy pasando por esta condición? ¿Por qué me acabó de venir un problema y no termino bien cuando estoy afrontando otro? O sea, ¿será que Dios crea en nosotros ese guerrero y esa guerrera que verdaderamente esté aprobado? Porque hay muchos obreros, hay muchos guerreros, pero ¿serán todos aprobados por Dios? ¿Qué es lo que prueba a un hombre y a una mujer que sea un guerrero o un obrero aprobado por Dios?
Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo le hablaba en una ocasión en la primera carta a Timoteo, le hablaba a Timoteo y le decía: procura tú con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿qué está pasando? Cuando él le decía, pero evita las profanas y las pláticas que son de viejas y cosas que verdaderamente no edifican. Cuando tú eres un obrero aprobado, escúchame bien, que ya tú has pasado por muchos exámenes, quiero dejar claro aquí que mientras nosotros estemos en esta tierra, estaremos pasando por muchas pruebas por causa del nombre de Cristo. ¿Usted entiende? Hasta que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto, dice la Biblia. Amén. Solamente el día que nosotros renunciemos a esta tierra, donde o nosotros vayamos a Cristo, Cristo venga por nosotros, nosotros vamos a dejar de pasar tribulaciones. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre se va a levantar una situación o algo en contra. Ahora, no estoy diciendo con esto que es normal, que no es normal que a un cristiano todo el tiempo esté en prueba. No. Dejo claro que tú tendrás momentos de bendición, tendrás momentos donde te va a visitar la duda, te darán momentos de prueba, porque escrito está, todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Pero te voy a decir algo, Dios está en el negocio de que tú seas feliz. Llegará un momento donde Dios a ti te va a sacar del martirio, te va a sacar de la aflicción, te va a sacar del proceso, y entonces Dios va a exhibir su gloria contigo, porque tú has sido un obrero aprobado. Ahora, cuando tú estás en medio de esa prueba, reitero que tú decías ahorita, Dios está formando un carácter en ti. Hay personas que Dios obligatoriamente tiene que dejarlo en la prueba hasta que entiendan que verdaderamente lo que Dios está sacando de ellos es un oro fino. Y hay personas que Dios todavía no lo ha sacado de una situación o de una prueba, porque ellos todavía no han entendido lo que Dios quiere enseñarle, varón. Y es necesario de que si nosotros estamos en una prueba, nosotros pasemos, oye, escúchame bien, nosotros no nos estemos quejando, no estemos impacientosos. Nosotros a lo contrario, la Biblia dice que nos gocemos en medio de la prueba. Cuando tú verdaderamente estás creciendo, cuando tú verdaderamente estás siendo un obrero aprobado, tú en vez de quejarte con Dios, tú lo que te goza en medio de la prueba. Y usted dirá, pero hermano Christopher, para usted es fácil decirlo, que tú y que el otro. No, no es fácil decirlo, hermano. Pero la actitud correcta nuestra sería que en un momento de prueba, en un momento difícil, nosotros nos estemos gozando. Mira, el proceso de reciclaje ha sido uno de los procesos que por muchos años ha venido construyendo cosas obsoletas y cosas que no sirven, convirtiéndolo en un objeto de valor. Pero cuando tú vas a mirar y a observar el proceso de reciclaje, tú te vas a dar cuenta de que, número uno, se va a clasificar qué tipo de material es el que se va a reciclar para convertirlo en un objeto de valor. Por ejemplo, el hierro está clasificado en las cosas de hierro. Todas las cosas de hierro obsoletas que no sirven, está toda clasificada. El plástico está en una parte. Sí. Oye bien, y cada uno está clasificado en su parte, pero date cuenta de algo. El hierro, que por el sereno y que por el sol tiende a oxidarse, tiende a pesar más, tiende a llevar más fuego, sí, para su reciclamiento. Pero de hierro se sacan espadas. O sea, muchas veces queremos ser espada, cortante, con dos filos, sí, pero ¿y ese proceso que lleva? Solamente el plástico, cuando ve el fuego a una temperatura condicionada, no tan baja, el plástico se derrite. ¿Por qué razón? Porque es plástico y es de menos interés, es de menos importancia. Pero ¿qué pasa con el hierro? El hierro, para poder fundirlo, hay que a su máxima capacidad poner el fuego. Exactamente. Y luego de eso que está fundido, ponerlo en el molde. Sí. Pero después de eso, hay que agarrar un martillo. Oye bien, agarrar un martillo y empezar a darle forma. A moldearlo. A moldearlo. Sí. Y luego de eso que está moldeado, entonces buscar una lija para darle filo. Para darle filo. El proceso del hombre, del Hijo del Señor, para uno poder ser un guerrero aprobado, varón, no es una ni otra cosa. Es muchas las lágrimas que hay que derramar.
con gente muchas veces que se nos levanta a hacernos la guerra en nuestra propia casa, amado. Gente que se nos levanta de nuestra propia casa, de nuestra propia generación. Entonces, el proceso en el hombre de Dios es la capacitación para que nosotros podamos ser, así como fue Jesús nuestro guía y nuestro estereotipo, nosotros ser un obrero aprobado por Dios. Y me iré, oye, y vendré y me buscaré a mí mismo. O sea que Dios va a buscar gente forjada con las mismas armaduras y con los mismos procesos que Él se forjó. Claro. Oye bien, varón. Amén. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús le dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción. Oye bien, tendremos. Lo que Él está diciendo, ustedes van a tener pruebas. Sí. Pero confía, yo he vencido al mundo. Es decir, que es necesario la prueba. Por eso Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea produce en mí un excelente eterno peso de gloria. Yo decía, pero ahora quiero entrar a este punto. Él dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Cristo. Es decir, que nos vamos a ver en apuro, nos vamos a ver en momentos desesperados, pero recordemos que en medio de las pruebas, en medio de ese proceso, Dios nunca te va a dejar solo. Inclusive, ministro, que a veces nosotros nos preguntamos, ya que nosotros por medio de este video, a través de Facebook, que mucha gente se preguntarán, pero ¿cómo yo sé que yo estoy siendo procesado y yo estoy saliendo bien en medio de este proceso? Tú te puedes hacer la pregunta sencilla. Si tú estás en un curso, estás cogiendo ese examen y tú sabes que ese examen te cayó de sorpresa y tú no estabas capacitado para tú coger ese examen, ¿cómo tú crees que será el resultado de ese examen? ¿Cómo tú crees? Fatal. Entonces, si tú ahora estás pasando por una prueba, y tú sabes que tú dices que tú eres cristiano, pero tú no estás ayunando, no estás buscando a Dios, no te estás capacitando con las herramientas que tú necesitas para tú pasar por ese proceso, ¿cómo tú crees que tú vas a poder pasar este examen tan difícil? Yo prefiero a veces coger un examen en la vida y no coger un examen con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque escúchame bien, un profesor siempre está en silencio en medio de un examen para observar atentamente qué es lo que tú has aprendido. Y el profesor siempre está atento con la diligencia que la persona está capacitada y le entrega el examen. El profesor siempre dice, y a veces hasta se quedan atónitos, los mismos alumnos o los mismos oyentes o las personas que se congregan con nosotros, que te están viendo pasar por ese proceso, ellos se quedan callados viéndote en el proceso para ver cómo tú reaccionas o no. Así mismo Dios está callado en medio de este proceso, pero Dios no es que está siendo ausente, ni Dios se ha hecho, vamos a decir, Dios tampoco se ha hecho el indiferente contigo. No, lo que pasa es que Dios está viendo cómo tú estás actuando en medio de esta situación. Entonces yo debo de preguntarme, ¿yo estoy pasando bien este examen? Porque yo le soy sincero, amado hermano, la Biblia dice que uno da fruto al 30, otros dan fruto al 60 y otros dan fruto al 100 por uno. Pero yo le soy sincero, amado hermano, no todo el mundo tenemos los mismos resultados. Uno dan al 30, otro al 60 y otros dan al 100 por uno. Mi pregunta es la siguiente: ese que dio al 30 ha sido probado como el que dio a 60. No pudo. Entonces ahí está, todos somos hijos de Dios, pero no todos vamos a ser bendecidos de la misma manera. No, imposible. Porque Dios nos va a ir dando mientras nosotros vayamos creando esas condiciones para nosotros tener lo que el reino tiene para nosotros. Varón, me voy a ir más lejos. Hay gente que si Dios le da un trabajo bueno, con solamente un trabajo bueno, se pierden y no van mal a la iglesia. No, que y Dios tiene que tenerlo obligado en el trabajito ganando 8,000 pesos, endeudado, porque así es que pueden buscar a Dios, porque solamente así pueden acercarse al Rey Eterno y mantenerse fiel ante Dios. Ahora, ¿es lo que Dios quiere?